Bien, querido amigo, buenas noches, querida amiga, ahí donde estás. La primera pregunta dice, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Y hemos leído ya el libro de Daniel, capítulo 9. Nos comunicamos con Dios a través de la oración. Es la única manera de poder llegar a Él, ¿no? Si uno ora con fe, Dios escucha las oraciones, querido amigo. La pregunta 2, ¿qué es la oración? Acabamos de ver el ejemplo de Ana. El, el pasaje de la Biblia que acabamos de leer dice que Ana derramó su corazón ante el Señor. Entonces, ¿qué es la oración? Es conversar con Dios y derramar también toda nuestra alma, es decir, contarle todo lo que necesitamos contarle. Es cierto que Dios sabe lo que tú estás pensando, sabe lo que estás pasando, conoce tu sufrimiento. Entonces, derramemos nuestra alma ante el Señor. Él conoce tu caso perfectamente, conoce tu vida. Sin embargo, Él se siente contento cuando tú le dices desde tu corazón. Aunque Él ya conoce, Él quiere que tú le cuentes. Así que yo te recomiendo, te aconsejo que le cuentes a Dios todo a detalle, así como hablarías con un amigo, como que estarías conversando con una persona muy cercana. Habla con Dios. La pregunta 3. Pregunta número 3. La oración sincera. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Bueno, ya hemos escrito, ¿no? En la lección. Tiene mucho poder la oración. En el libro de Segunda de Reyes hay una historia muy interesante. Habla de un rey que estaba desesperado porque el enemigo era muy grande, era muy fuerte. Este rey estaba asustado porque el enemigo le había mandado a decir con sus criados: ¿qué Dios te puede salvar de mí? Yo he conquistado muchas ciudades. Tu Dios es un Dios cualquiera, no podrá contra nosotros. Este rey estuvo asustado. Sin embargo, este rey, como ya dijimos hace un momento, no derramó su alma ante el Señor. También le contó a Dios. Y el ángel del Señor, dice la Biblia, en una sola noche mató a más de 185,000 soldados. El poder de Dios es grande y el poder de la oración realmente es muy grande. Él puede hacer muchas cosas. Así que no hay problema tan grande que Dios no pueda ayudarte a resolver. ¿Estamos bien? La pregunta número 4 dice, ¿en nombre de quién debemos orar? Pues mucha gente dice, hay que encomendarnos, hay que buscar un intercesor. ¿Por qué no rezamos a la Virgen María? Porque ella es la madre de Jesús y Jesús le va a hacer caso a ella. ¿O por qué no rezamos a los santos? Ellos también pueden interceder por nosotros. Sin embargo, la Biblia dice, ¿no? En el libro de Juan, y Jesús mismo dice, ¿no? Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesús. Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. Eso lo dice también el apóstol Pablo. No hay otra forma de llegar a Dios sino a través de Jesús. Entonces, siempre que oremos, pidamos en nombre de Jesús. Jesús es el único medio de conexión entre el ser humano y el hombre. Bueno, la pregunta número 5 dice, ¿no? ¿Contesta Dios las oraciones? Hemos leído Mateo 7:7 al 11, ¿no? Pedid y se os dará, dice, ¿no? Buscad y hallaréis. Dios siempre contesta las oraciones. Muchas veces pensamos que Dios no contesta. Sin embargo, Dios siempre contesta. Lo que sucede es que Dios a veces contesta diciéndote sí. A veces te dice no. O a veces te dice, espera un poco todavía. Todavía no es el momento. Así que, querido amigo, quizá alguna vez sentiste que Dios no te contestó. Dios sabe, Dios escucha, Dios conoce. Sin embargo, tal vez en ese momento no era lo que te convenía. Por eso Dios no te lo dio. O tal vez Dios quería que esperes un momento más. Tal vez no estabas preparado. Entonces, Dios siempre responde. Sin embargo, querido hermano, no te olvides que Dios es como un padre.
Y Él siempre va a buscar darte lo que te conviene, lo que es mejor para ti, aunque a veces no podamos entender. Es como un niño pequeño con su padre, ¿no? A veces el niño pequeño pide cosas, sin embargo el padre, por experiencia, porque es mayor, porque conoce la vida, sabe que eso no le conviene al niño y le dice, no, no te puedo dar ahora, no te conviene. El niño quizá no entiende, a veces llora, ¿no? Pero el padre sabe por qué. Dios también de la misma forma. A veces tú puedes pedir alguna cosa, algo que es importante para ti. Sin embargo, Dios, que te conoce perfectamente, sabe que tal vez en ese momento no estás preparado, no estás listo, o quizá no te conviene, o tal vez puede que Él tenga algo mucho mejor para ti y no lo sabes. Es por eso que no debemos desesperarnos. Las respuestas de Dios son muy diferentes a las que pensamos. Puede ser que alguna vez coincida, ¿no? Tú pidas algo y Dios te lo pueda dar. Pero también hay veces en las que no. Sin embargo, querido amigo, nunca dudes de Dios. Él siempre responde y Él siempre va a buscar lo mejor para ti. Aunque quizá en ese momento no entiendas, más adelante lo podrás comprender. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 6 dice, ¿qué es la fe? Hemos leído Hebreos, ¿no? Hebreos es el libro donde se menciona la fe. Y pues la fe, como dice la Biblia, ¿no? Es la certeza y la convicción de aquello que no puedes ver. ¿Qué quiero decir con esto? Fe es creer aunque tú no puedas ver. El ser humano dice, ¿no? Ver para creer. Sin embargo, la fe es muy diferente. La fe es creer aunque tú no veas. Yo no he visto la creación. Yo no estuve en el momento que Dios creó los cielos y la tierra. Yo no estuve cuando Dios fundó el jardín del Edén, cuando creó al hombre. Sin embargo, yo sé, yo creo, y creo ciegamente que Dios creó este mundo. Esa es la fe, que tú puedas creer de todo corazón, aunque no veas. Hay cosas que Dios no revela al ser humano. Hay cosas que Dios todavía no nos ha mostrado. Sin embargo, es porque Dios sabe que esos conocimientos o tantos misterios que hay aún no nos corresponde saber. Tal vez no estamos preparados. Quizá nuestra mente no lo podría entender. Así que, querido amigo, ten fe. En momentos de dificultad, en momentos de dolor, ten fe. Porque como te digo, aunque las cosas parezcan tan difíciles, aunque a veces parece que la situación no tiene salida, aunque a veces te sientas en un callejón que no tiene otra salida, la fe es la que te permitirá creer que Dios te puede ayudar y a través de la fe tú podrás ver grandes milagros. Así que, hermano querido, la fe es la forma en que nosotros podemos agradar a Dios. Dios quiere que tú creas en Él ciegamente. Te cuento la historia de Abraham. Dios le pidió a Abraham que pueda sacrificar a su único hijo. Puedes creerlo, ¿no? Dios pidiendo eso a un ser humano, que sacrifique a su único hijo. Recordemos que Abraham ya era muy avanzado de edad. Estaba más o menos bordeando los 100 años de edad. Y tenía un hijo, un único hijo, al que más amaba. Y Dios le dijo que sacrificara a ese hijo. Querido hermano, Abraham es considerado el padre de la fe, porque él sabía que Dios tenía alguna cosa por ahí preparada. Él no podía entender por qué Dios le pedía esto. Sin embargo, Dios había guiado su vida tantos años que Abraham creyó ciegamente, tuvo fe. Y aquel día en esa montaña, el hijo de Abraham, Isaac, estaba encima del altar. Ya estaba todo preparado. Abraham levantó, tomó el cuchillo y estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y el ángel del Señor inmediatamente lo detuvo y le dijo: Abraham, tú has tenido fe. Dios ha aprobado tu fe. No mates a tu hijo. No lo mates. Y en ese momento, ¿no? Apareció un corderito y sacrificaron a Dios. Imagínate, querido hermano, querido amigo, la fe de Abraham. Llegó a confiar tanto en Dios que él, a pesar que le pidió algo que no se podía entender,
él confió ciegamente. Esa es la fe, confiar en Dios, aunque no veas las cosas claras, aunque no haya solución, no haya salida. Ten fe, querido amigo, en cualquier problema. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 7, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la fe? Ya hemos hablado qué es la fe. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué dice Romanos 17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? Estudiando, leyendo y obedeciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Querido hermano, es importante leer la Biblia. Es importante buscar lo que dice la palabra de Dios. A través de esto nosotros podemos entender, podemos saber. Y también podemos compartir a otros. ¿Sabe, querido hermano? La fe se renueva o se fortalece leyendo, estudiando la palabra de Dios. Y también a través de las experiencias vividas. ¿Sabes? Hay muchas pruebas en el camino. A veces pasas por dificultades, por enfermedades. A veces hay dolor en tu vida. Sin embargo, son desafíos, son pruebas que sirven para fortalecer tu fe. Cuando tienes problemas, es cuando más confías en Dios. A veces cuando ya no hay más salida y lo único que te queda es confiar en Dios, fortaleces tu fe. Así que no te quejes por los problemas que vienen en la vida. Puede ser que a veces sean muy dolorosos y a veces no entiendas por qué. Sin embargo, son pruebas para que tú fortalezcas tu fe. Y lee mucho, estudia la Biblia, podrás entender cuál es la voluntad de Dios. Así que bueno, ¿qué debemos hacer? Oremos mucho, hermanos. Oren también en privado, en la mañana, en su cuarto, cuando nadie escuche. Cuéntenle al Señor todos sus problemas. Pidan cosas convenientes, cosas que realmente convengan. Y pídele a Dios con fe. Mi querido hermano, mi querido amigo, ahí donde estás. No te conozco en persona, pero desde aquí te mando un gran abrazo. Y te felicito porque estás siguiendo este curso, La Fe de Jesús. Y de todo corazón espero que las lecciones que veas en estas semanas que vienen te ayuden mucho a crecer espiritualmente. El camino del cristiano es un camino difícil. Es complicado a veces. Sin embargo, las recompensas son grandes. Yo también paso por muchos problemas a diario. Paso por preocupaciones. Sin embargo, confío mucho en Dios y muchas veces he visto milagros grandes. Y aunque haya problemas, siempre Dios responde y pasan cosas maravillosas. Querido amigo, gracias por estar con nosotros y sigamos estudiando este curso La Fe de Jesús. Te mando un saludo, un abrazo a la distancia.